En el verano de 1981, una familia rural descubrió que su hogar estaba bajo el asedio de fuerzas sobrenaturales que ninguno de ellos podía entender. Aunque investigadores llegaron a la propiedad para intentar determinar la naturaleza de estas perturbaciones, los eventos que ocurrieron en su granja eran demasiado extraños para ser categorizados. Ahora, casi 45 años después, seguimos sin respuestas. Lo único que podemos hacer es preservar su testimonio tal y como fue presentado originalmente. Una historia llena de monstruos, mutilaciones y luces extrañas vistas en el bosque. Créeme, no querrás perderte esta historia. En serio, no querrás perdértela. Comenzamos. Robert y su familia, que vivían en una pequeña granja en la comunidad de Rome, Ohio, donde llevaba una vida tranquila, criando sus aves, sus animales, ocupándose de sus propios asuntos, una vida rural sin más. Sin embargo, en 1981 las cosas comenzaron a torcerse. Los eventos que Robert y su familia vivieron fueron registrados en Night Siege, un libro fuera de circulación escrito por Denis Pilichis. Por alguna razón, esta aterradora historia ha sido ignorada en su mayoría por la comunidad ufológica y paranormal. Y es por eso que te la traigo hoy en primicia para ti. Una cosa a recordar es que la historia de la familia de Robert se desarrolla durante todo el verano de 1981. Así que tendré que avanzar rápidamente y comprimir algunos eventos si queremos cubrirlo todo, pero te prometo que valdrá la pena. Todo comenzó a principios de 1981 cuando un venado fue descubierto en la propiedad de Robert con los costados desgarrados, como si lo hubieran destripado. Como si las garras de un enorme depredador invisible lo hubiera atacado. Era el inicio de un misterio que, aunque sin resolverse, revelaría más pistas a lo largo del año. Lo siguiente es digno de mencionar. Ocurrió en mayo de 1981. Con el permiso de Robert, un grupo de hombres Amish, ¿sabes? Esta gente que no usa relativa tecnología actual, que van con las mulas y todo esto, tan típicos de allá, de Estados Unidos, eh, les dejó entrar en su propiedad, en sus bosques, en sus terrenos, pues para cortar madera, llevando consigo unos 300 kilos de alimento, que era para los caballos que ellos traían, para que durante el tiempo que ellos estuvieran allá trabajando, cortando la madera, esos caballos se pudieran alimentar sin tener que transportar tanto peso para arriba y para abajo. Sin embargo, pasados unos días, al regresar al sitio, los Amish encontraron las bolsas destrozadas, vacías. Y al igual que el venado que he mencionado antes, que la vaca esta que he mencionado antes, estaban los sacos rajados, como si los hubieran no sé, desgarrado, pero bueno, eran sacos con comida y se echó a perder. Esa gente, esos hombres Amish, no supieron qué pensar, pero continuaron con las labores y llevaron más alimento a la propiedad. Ese día, Robert escuchó disparos provenientes del bosque y cuando los Amish salieron al anochecer, vio que uno de sus caballos tenía una herida abierta en su costado. Sin embargo, los propietarios no quisieron admitir que algo extraño había sucedido. Simplemente dijeron que habían estado disparando a serpientes, a culebras que habían por el terreno, y que eso era todo. Aún así, los visitantes de la propiedad de Robert siguieron trabajando hasta que un día dejaron de hacerlo de repente. No solo eso,
Abandonaron todo su equipo y no volvieron a recogerlo hasta más de un mes después. Era como si supieran que algo extraño estaba ocurriendo. Era, como mínimo, inquietante. Avanzando un poco, durante el invierno anterior, Robert había instalado un pozo de gas en su propiedad. Sin embargo, no fue hasta junio cuando la línea de gas que se instaló en el bosque eh, fue entonces cuando un operador tuvo que ir con una excavadora en la propiedad y se topó con algo realmente extraño. Un tramo de tierra de unos 15-20 metros cuadrados de ancho estaba completamente vacío. Y me refiero a completamente vacío que no había nada, ni vegetación, ni rocas, ni nada, era completo vacío. Lo único visible eran dos pares de agujeros, pero dos agujeros muy extraños, cada uno del tamaño de... ¿Cómo diría? Una roca como 4 veces más grandes que una caja de zapatos, perforados en el suelo, rectangulares y perfectos. Algo muy extraño. De hecho, cuando Robert se enteró, le preguntó al operador de la excavadora que si pues, iba a hacer algo, si lo iba a intentar reparar. Y la respuesta del hombre fue: a mí no me pagan para hacer cosas raras, así que déjame tranquilo. Fue alrededor de esa misma época, el 15 de junio, cuando Robert comenzó a notar que los animales de su granja estaban desapareciendo. No se desvanecieron sin dejar rastro. Sus cuerpos fueron recuperados más tarde y en cada caso las cabezas estaban arrancadas y los estómagos habían sido removidos de un solo mordisco enorme, como si algún gran animal los hubiera devorado. Robert enterró las aves en silencio, pero mientras lo hacía descubrió algo mucho más extraño cerca de la casa. Un gran montón de serrín, como si algo hubiera estado cavando, como si alguien hubiera estado haciendo un agujero, un montón de restos como de serrín o de algo, de un tipo de materia, estaban justo al lado de su casa. Lo más inquietante de todo fue, antes de que la actividad en la propiedad realmente se intensificara, hubo un incidente que involucró al hijo de Robert. El chico, de 16 años, despertó en medio de la noche gritando de terror. Juró que se había despertado y había visto un rostro mirándolo a través de la ventana de su habitación. Por supuesto, todos desestimaron que el incidente fuera pues real, que simplemente fue una pesadilla. Sin embargo, toda la familia compartiría esa misma pesadilla. Naturalmente, la granja ya se sentía extraña para esos momentos, y todos lo sabían, pero nadie tenía idea de cuán extraño se iba a volver todo. La noche del 25 de junio de 1981, Robert y sus hijos estaban en casa cuando notaron un alboroto entre sus patos. Allí, en el patio delantero, cerca de un pino, las aves se agitaban y batían las alas, obviamente alteradas por algo. Robert, recordando todo lo que había sucedido hasta ese momento, sabía que esto apuntaba a un gran depredador acechando en la propiedad. Y allí, moviéndose justo más allá del alcance de la luz de su linterna, ya que se dirigió al cobertizo y cogió una linterna y salió al exterior para ver qué diantres estaba pasando, había una forma. No podía distinguir muchos detalles, aparte del hecho de que era enorme. Se movía en 4 patas y lo más notable es que tenía un par de grandes ojos rojos brillantes que estaban fijos en los patos. Inmediatamente, Robert pasó su linterna a su hijo y apuntó con un rifle. Dio en el blanco, usando sus ojos como guía, ya que brillaban en la oscuridad. Sabía que era un impacto directo porque una especie de grito desgarrador surgió de esa cosa, que luego huyó corriendo a través del campo a una velocidad increíble. Era demasiado rápido para disparar de nuevo,
pero incluso en la oscuridad se podía ver lo enorme que era. Sin embargo, no había huido en cuatro patas, que eso era lo más perturbador. Se levantó para correr sobre sus dos piernas, claramente más alto que cualquier hombre, alcanzando los 2,5 metros, 3 metros de altura. Robert y sus hijos se quedaron despiertos casi toda la noche. Ya no estaban preocupados por los patos, estaban preocupados por ellos mismos. A la noche siguiente, Robert no pudo dormir. En lugar de dar vueltas en la cama, se dirigió a la sala, bajó y se puso a ver la televisión. Alrededor de las 2 de la madrugada, el perro de la familia comenzó a ladrar afuera. En una granja rural, esto no era inusual. Probablemente había visto, pues, algún animal, algún conejo, algo que despertara el instinto del perro. Robert bajó el volumen del televisor, pero los ladridos cesaron. Todo quedó en un silencio mortal, y luego el perro comenzó a gemir y a llorar de terror. Robert se levantó de inmediato, tomó una linterna mientras corría hacia la puerta trasera y la abrió de golpe. Pasó el haz de luz sobre el patio y vio a su perro tratando de cavar un escondite debajo del cortacésped. Imaginad lo asustado que estaba ese animal. Robert llamó al animal, pero no sirvió de nada. El perro estaba absolutamente aterrorizado, y Robert sintió un escalofrío al recordar lo sucedido la noche anterior. Giró la linterna hacia el resto del patio y hacia un armazón de madera que había construido dentro de su propiedad, una especie de almacén de madera. Y fue entonces cuando lo vio. La gran figura peluda era incluso más grande de lo que se había imaginado la noche anterior. Las vigas superiores del almacén, eran como de unos 7-8 metros de altura, y la cabeza de la criatura solo estaba como a unos 2 metros por debajo de la altura máxima del almacén, lo que quería decir que esos 2,5 metros que había estimado la noche anterior eran en realidad 3,5 metros o incluso 4. Estaba cubierta de un pelo oscuro, marrón y negro. Sus ojos rojos del tamaño de 2 pelotas de béisbol brillaban a la luz de la linterna. Ahora podía distinguir lo que no había podido ver la noche anterior. La cara parecía una mezcla entre una persona y un gorila, con una nariz aplastada, sobredimensionada y una boca gruesa que dejaba ver unos colmillos afilados, como de un tiburón, que sobresalían desde la mandíbula inferior. La criatura estaba a menos de 50 metros de distancia, gruñendo y resoplando, muy agresiva. Robert pensó que le iba a dar un ataque al corazón. Aterrorizado, corrió de vuelta dentro de la casa, gritando a sus hijos que se levantaran de inmediato, que se vistieran y bajaran lo más rápido posible. En cuestión de minutos, estaban junto a él, y Robert había agarrado una escopeta. Como podían oír los ruidos detrás de la casa, salieron por la puerta principal y se subieron a la camioneta. Robert llevó el vehículo hacia la parte trasera y allí, en la distancia, cerca de la línea de los árboles, los faros captaron un destello de esa cosa. Estaba bordeando el bosque junto a la carretera, así que decidieron seguirlo, pero la persecución no duró mucho. Intentaron seguir a la criatura todo lo posible, pero la perdieron al pasar junto a la casa del vecino más cercano, a media milla por la carretera. Vieron unos coches detenidos en la entrada y preguntaron al vecino si habían visto algo. Si lo habían hecho, no quiso admitirlo. El vecino dijo que no había visto nada. Robert y sus hijos pensaron que habían perdido a la criatura definitivamente y se dirigieron de vuelta a casa. Mientras conducían lentamente con las ventanas bajadas, aún podían oír algo en el bosque, pero no volvieron a verlo. Fue entonces cuando el motor de la camioneta se apagó sin razón aparente. El tanque estaba lleno de combustible y el vehículo había estado funcionando perfectamente momentos antes, pero ahora estaba completamente muerto.
Por suerte, otro vecino pasó por allí y les preguntó qué estaban haciendo en medio del camino. Robert, aunque algo reacio, confesó las cosas extrañas que había estado viendo en su propiedad. Y, sorprendentemente, el vecino, valga la redundancia, no pareció sorprendido. Admitió que sus propios hijos ahora se negaban a acampar en el patio trasero después de haber visto lo que pensaban que era un oso a principios de verano. Pero ahora todos se preguntaron, ¿eso era realmente un oso? Mientras Robert intentaba arrancar la camioneta, el motor volvió a encenderse repentinamente, tan misteriosamente como se había apagado. La familia pasó el resto de esa noche en vela, esperando que la criatura regresara. No lo hizo, pero su vigilia les dio tiempo suficiente para reflexionar sobre lo ocurrido. ¿Había sido simplemente una coincidencia que vieran a la criatura y que la camioneta se apagara? ¿O no? 2 noches después, los eventos en la granja tenían a todos nerviosos, que ni siquiera querían salir de la casa. De hecho, habían cancelado sus planes. Robert y sus hijos, que eran músicos, tenían programado tocar en una reunión comunitaria, en un evento, en una especie de fiesta mayor que hacían en la zona. Pero ahora nada podía convencerlos de que abandonaran su hogar. Y con razón, porque esa cosa regresó y no estaba sola. Ahora toda la familia observaba la línea de los árboles en busca de cualquier movimiento. Cuando se hizo muy tarde, comenzaron a percibir lo que parecían ser sombras oscuras merodeando en los bordes del bosque cerca del campo trasero. Al principio estaban aterrados, pero luego se enfadaron. Esta era su casa, sus patos, sus gallinas, era su propiedad. Y lo que fuera esa cosa, si la dejaban actuar libremente, podría arruinarlos. Se estaba amargando la vida prácticamente. Armados hasta los dientes, Robert y sus hijos salieron al exterior. Uno de los chicos encendió el tractor y comenzó a avanzar hacia el campo, mientras los demás lo acompañaban con linternas apuntando hacia los árboles, pero cuanto más se acercaban, más se daban cuenta de que no necesitaban las linternas. Lo que fuera que estaba en el bosque tenía su propia luz. Aunque era difícil de distinguir, todos estuvieron de acuerdo en que una de las sombras en el bosque parecía estar agitando una luz de un lado a otro. Parecía ser una luz azul oscuro. Uno de los hijos de Robert intentó apuntar con su arma, pero en el momento que levantó el arma, la luz se apagó. Entonces, desde lo profundo del bosque, aparecieron esos ojos rojos, esos que vieron anteriormente, pero no solo uno, sino varios pares, todos mirándolos desde detrás de los troncos de los árboles. Para entonces, Robert y sus hijos ya estaban hartos. Decidieron que era hora de demostrar que hablaban en serio. Abrieron fuego con todas sus fuerzas, descargando sus escopetas contra los árboles. Cuando el polvo se asentó, habían usado 2 cajas completas de cartuchos del calibre 12. Se quedaron allí, escuchando el ruido del tractor al ralentí y preguntándose a dónde habían ido esos intrusos. Comenzaron a girar en círculos tratando de decidir su próximo curso de acción, cuando alguien gritó: ¡Hay algo junto al estanque! Todos corrieron hacia el lado del tractor y dirigieron sus linternas hacia el estanque. De inmediato captaron una de las criaturas en la orilla del agua. Sin decir nada, uno de ellos abrió fuego. La cosa cayó frente al agua turbia y toda la familia siguió disparando sin descanso. Mientras disparaban, notaron que los otros ojos en el bosque descendían al nivel del suelo, como si estuvieran tratando de esconderse. Finalmente, todos se detuvieron para recargar, pero en ese momento uno de los pares de los ojos salió corriendo del bosque, llegó al borde del estanque y saltó al agua.
No pudieron distinguir mucho, pero había un gran alboroto en el agua. Sin embargo, el cuerpo de la criatura original no se veía por ninguna parte. Fue entonces cuando Robert y sus hijos se dieron cuenta de algo aterrador. Casi se habían quedado sin munición. Estaban lejos de la casa y lo que fuera que extraña cosas que estuvieran allí no parecían estar preocupadas por las escopetas. Corriendo de vuelta a casa tan rápido como pudieron, se refugiaron en su interior durante toda la noche. Desde allí solo pudieron observar ocasionalmente vislumbrando formas en la distancia. Por suerte, nadie resultó herido esa noche, aunque todos estaban aterrorizados. Es en este punto de la historia donde Denis Pilichis, el autor del libro que os he mencionado al principio, entra en escena. Llegó a la granja y comenzó a buscar huellas, y pronto las encontró, pero estas no eran huellas normales, eran impresiones redondas con solo 3 dedos cada una, separada por unos 6 pies entre sí. Y lo más extraño aún es que las huellas continuaban por un tiempo y luego desaparecían solo para volver a aparecer nuevamente más adelante. Dennis comenzó a hacer más preguntas a la familia y surgieron más detalles extraños. Por ejemplo, lo que sostenía la luz azul parecía ser diferente a las otras criaturas con los ojos rojos. Era un ser distinto. Además, estas figuras con luces parecían emitir un tenue resplandor blanco que apenas delineaba sus cuerpos. Durante los días siguientes, Dennis y su equipo de investigadores experimentaron estos fenómenos de primera mano. Esto es lo que hace que Night Siege, o como se diga en inglés, sea tan fascinante. No es solo una historia transmitida a lo largo de los años, sino que Dennis y otros observadores externos estuvieron presentes para algunos de los eventos y los presenciaron directamente, algo poco común en relatos de este tipo, ya que los investigadores van a toro pasado, ¿no? Van cuando ya ha pasado todo. Pero en este caso, Dennis se encontró con fenómenos. De hecho, escribió y dijo lo siguiente: aunque es un completo misterio, casi todos han presenciado estos eventos, a veces confirmándolos desde diferentes ubicaciones. Esto confirma que algo está siendo visto y que tiene algún tipo de dimensión, y no es simplemente un espejismo, es algo físico, es algo tangible. Estas luces extrañas y formas misteriosas son un tema común en muchos encuentros con ovnis, con criaturas extrañas. Una noche, 3 miembros del equipo de Dennis vieron como los bosques traseros se iluminaban tan brillantes como el día. El resplandor era de un blanco puro y claro, y ocurrió 3 veces en un periodo de unos 5 minutos. También hay informes policiales por parte de las autoridades locales que testifican sobre las experiencias de Robert y su familia. El 29 de junio, la familia llamó a la policía. Además, el equipo de Dennis presentaron 2 informes policiales categorizados como actividad sospechosa. 2 días después, la familia había adoptado una nueva rutina nocturna. Subían al tejado de la casa y, armados con rifles, esperaban a que los intrusos nocturnos llegaran. La noche del 1 de julio no fue diferente, aunque los fenómenos esta vez ofrecieron un espectáculo aún más extraño. Mientras vigilaban, 2 de los miembros de la familia notaron algo flotando sobre los árboles. Describieron 4 objetos o luces, todas espaciadas uniformemente por encima de las copas de los árboles. Cambiaban de color entre rojo, azul, amarillo y, curiosamente, algo que parecía ser negro.
Cada objeto era enorme, aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto, aunque la forma eran más parecidas a cajas que a pelotas, que a esferas, digamos. En una ocasión, uno de estos objetos disparó un haz de luz blanca hacia el bosque, iluminando el interior como si fuera de día. Todos observaron con la boca abierta mientras el extraño resplandor iluminaba todo el bosque. Sin embargo, cualquier asombro se desvaneció al instante, reemplazado por puro terror, cuando un sonido surgió de lo profundo del bosque. Pero no era un gemido inquietante ni un aullido de monstruo o algo así. Era frenético, como el de una mujer en peligro gritando desde algún lugar más allá de los árboles. De repente, las luces sobre los árboles se apagaron. El cambio repentino de brillantez absoluta a la completa oscuridad dejó a todos temporalmente incapaces de ver. Cuando sus ojos se adaptaron de nuevo, vieron más figuras sombrías corriendo justo dentro del bosque, lo suficientemente claras para ser vistas, pero aún fuera del alcance efectivo de sus armas. Todo lo que podían hacer era observar y quedarse paralizados de miedo. Llegó a ser demasiado para ellos. Los vigilantes en el techo regresaron al interior y trajeron rifles. Una vez de vuelta al tejado, comenzaron a disparar a las figuras sombrías, pero luego se dieron cuenta de algo desconcertante. Ninguna de esas formas tenía ojos brillantes. Los ojos rojos permanecían dentro del bosque, como si las criaturas que habían visto anteriormente estuvieran agazapadas y como si observaran a las otras figuras que estaban disparando, como si se tratara de mera distracción. Aquí te pongo otra anotación de Dennis, el escritor. Mientras estaban en el tejado, notaron dos figuras con ojos rojos brillantes, acercándose por un costado del campo y deteniéndose junto al granero. Intentaron hablarles desde el tejado. Esperaron 5 minutos y luego dispararon contra ellas. Las figuras gritaron, chillaron y huyeron corriendo. En un punto de la noche, mientras disparaban hacia estas figuras alrededor de la línea de los árboles, notaron algo extraño en el campo. Un caballo estaba allí, pero esto no tenía sentido. El caballo estaba encerrado en el establo y no podía haber salido. Aunque se veía como su caballo, como si su caballo, el que tenía en el establo, sabían que algo raro estaba pasando, que algo andaba mal. No era realmente su caballo. Entendiendo que era otra distracción, descargaron sus armas sobre el caballo fantasma. Este gritó igual que las otras figuras y salió corriendo hacia el noreste del campo. Una inspección rápida reveló que habían acertado, pero no había sangre, solo unas pocas marcas indistintas en el suelo. Al regresar al establo, confirmaron que su verdadero caballo seguía encerrado. Era evidentemente algún tipo de señuelo creado por lo que fuera que estaba invadiendo la granja. Después, al regresar al tejado, permanecieron allí hasta alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando apareció otra luz sobre un campo de maíz, al otro lado de la calle. Esta luz disparó un haz que, según uno de los hijos de Robert, lo golpeó directamente en la cabeza, provocándole pérdida de equilibrio y casi haciéndolo caer del techo. Otro miembro de la familia respondió disparando a ese haz de luz y se apagó de inmediato. El joven afectado perdió el conocimiento por un momento, pero recuperó la conciencia, aunque quedó con un fuerte dolor de cabeza que persistió durante todo el día siguiente. Aproximadamente una hora después, algo que parecía una brasa roja caliente
pero más grande, descendió del cielo y aterrizó entre las ramas de los árboles más cercanos, al este, justo al otro lado del campo de maíz. Sin dudar, la familia abrió fuego contra esa cosa. Según Dennis, la brasa saltó de rama en rama hasta caer al suelo, donde se transformó en una pequeña criatura parecida a un búho. Continuaron disparándole mientras la criatura seguía bajando hasta que llegó al suelo. Una vez allí, se levantó y corrió hacia la línea de árboles a cuatro patas. Cuando la familia llegó al árbol, encontraron una especie de agujero en el suelo, como si algo pesado hubiera caído desde las ramas, pero no había ni rastro de esa especie de búho ni sangre. Las cosas se volvieron aún más extrañas. Durante esa noche también observaron un objeto con forma de caja de puros que parecía volar silenciosamente por el aire, con luces rojas y azules parpadeando. Robert disparó contra ese objeto y escucharon el sonido que parecía el de un vidrio rompiéndose. Más tarde, el objeto reapareció sobre los árboles. A lo largo de la noche continuaron viendo figuras sombrías y luces extraños, aunque ninguna interacción fue tan intensa como en los primeros encuentros. El relato no solo incluye testimonios de la familia, sino también evidencias físicas. Durante los eventos del 1 de julio se encontraron más huellas y algunas fueron moldeadas en yeso. Además, otras personas en Rome, en Ohio, reportaron avistamientos extraños durante ese periodo de tiempo, aunque ninguno tan dramático como el que había experimentado la familia de Robert. Las apariciones continuaron, aunque con menor intensidad, durante el resto del verano. Los avistamientos de figuras grandes y oscuras fueron comunes, pero estas solían desaparecer rápidamente. Robert intentó instalar alambres de púas alrededor de su patio con la esperanza de mantener alejadas a esas entidades, por llamarlos de alguna manera. Sin embargo, los fenómenos no cesaron por completo. En la parte final, Dennis describe uno de los descubrimientos más inquietantes: un conjunto de huellas normales de 5 dedos rodeadas por un patrón extraño. La hierba en torno a las huellas estaba enredada en una espiral en el sentido de las agujas del reloj. Este fenómeno dejó perplejos a Dennis y a los investigadores. Durante uno de sus últimos experimentos en la granja, Dennis y el equipo intentaron atraer a las criaturas con señuelos, incluidos conejos vivos. Sin embargo, lo que descubrieron al día siguiente fue sorprendente. Las cuerdas que ataban a los conejos, hechas de un material extremadamente resistente, estaban rotas como si hubieran sido cortadas con una fuerza descomunal, y nuevamente no había rastro de sangre ni de los animales. Con esto termina el relato documentado de Night Siege. Dennis alude que la historia podría haber continuado, pero no se conocen más detalles de forma pública. Este caso sigue siendo uno de los encuentros ufológicos, paranormales o llamarlos como queráis, más intensos jamás registrados, desafiando lo que creemos saber sobre ovnis e incluso la realidad misma. Y para todos vosotros que habéis llegado hasta el final, quiero que comentéis abajo qué ha sido esto, ¿no? ¿Qué pensáis que ha sido, ¿no? Simplemente me gustaría saber, pues, qué demonios pasa en el mundo, ¿no? Pasan cosas extrañas, pasan cosas que ha llegado pues a testimonios, a personas, y que nunca sabremos la verdad. O sí. La cuestión es que yo pienso que hay que dar más voz a los testimonios, hay que dar más voz a este tipo de fenómenos. Así que amigos, gracias por haber llegado al final y estad atentos porque pronto llegarán historias mucho más sorprendentes que esta.
Si queréis apoyarme, os agradecería que me dierais un like y os suscribierais, para los que no estéis suscritos. Un abrazo y nos vemos pronto.